Hola, si te pregunto qué palabras te vienen a la cabeza cuando te digo diabetes, probablemente me respondas cosas como azúcar, insulina, glucosa, pero debo decirte que estas palabras le hacen más bien poca justicia. La diabetes es una enfermedad que puede ser increíblemente compleja y para la que existen muchos tipos, cada uno con sus particularidades. Está la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes tipo móvil, diabetes gestacional, diabetes neonatal. ¿Qué caracteriza la diabetes si hay tantos tipos? ¿Cómo puede ser que una enfermedad de malabsorción de los azúcares dé lugar a problemas tan graves como la amputación de los miembros, fallo renal, pérdida de visión o incluso infarto de corazón? ¿Hay motivos reales para llamarla la epidemia del siglo XXI? Hoy en La Hiperactina hablamos de diabetes. Por los Patreons del canal en una encuesta Voy a adelantarlo un poco porque ya habla mucho de su canal. Y contribuir. Los que comemos nos proporcionan moléculas como los azúcares, las grasas o las proteínas, moléculas que nuestro cuerpo utiliza tanto para construir y renovar las estructuras que lo forman. Bueno, ya hablo un poco rápido, a diferencia de yo que hablo muy lento, pero ahí acaba de decir algo muy importante, que los tres grupos de alimentos más importantes para nosotros son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. ¿Sí? Esos tres grupos de alimentos hacen parte de lo que nosotros llamamos los macronutrientes. ¿Ya? Entonces, si a nosotros nos falta alguno de esos tres, entonces es ahí donde empiezan a aparecer ciertas alteraciones, ciertas enfermedades por aquí, por allá, ¿sí? Y por eso es que desde el punto de vista médico, no es tan saludable ser vegano, ¿sí? Ay, pero ¿cómo así que los veganos tienen vida saludable? Porque no comen carne, porque no comen grasas. Sí, la gente que es vegetariana y la gente que es vegana tiene un estilo de vida muy saludable, ¿ya? Más que la gente que está acostumbrada a comer carne, fritos y grasas. Pero hay una carencia muchas veces de proteínas y ahí es donde empiezan a aparecer ciertas alteraciones, como que esto no es normal o como que esto es muy raro. Y pues el vegano muchas veces va a negar que tenga que ver relación con su alimentación. Entonces ahí entra como una especie de choque de creencias, ¿ya? Y, y pues la idea no es pelear con ellos, ¿no? Pero sí como aconsejarles que entonces tiene que adquirir esas proteínas de algún otro lado, de alguna otra fuente, ¿ya? Bueno, sigamos. Los alimentos que comemos nos proporcionan moléculas como los azúcares, las grasas o las proteínas, moléculas que nuestro cuerpo utiliza tanto para construir y renovar las estructuras que lo forman como para obtener energía, algo esencial para que funcione toda esta maquinaria que nos permite estar vivos. Y de todas estas moléculas que nos dan energía, las más importantes para nuestras células son los azúcares, y más concretamente un tipo de azúcar llamado glucosa, que es básicamente su principal fuente de energía. Vamos, que las células se pasan el día consumiendo glucosa para obtener la energía que necesitan y así realizar sus funciones, como por ejemplo fabricar proteínas, replicar su ADN, dividirse o producir todo tipo de moléculas. Y todo esto que te estoy comentando no sería posible sin la hormona que permite a nuestras células captar la glucosa de los alimentos que comemos, una hormona tan conocida como la mismísima insulina. La insulina se trata de una hormona que secreta el páncreas cuando detecta que los niveles de glucosa en sangre están elevados. Es decir, cuando ingerimos alimentos, estos llegan al tubo digestivo, donde comienzan a degradarse en moléculas cada vez más pequeñas, entre ellas la glucosa. A partir de ese momento, los niveles de glucosa en sangre comienzan a aumentar, momento en el que el páncreas secreta insulina rápidamente. La función de la insulina es inducir que los tejidos del cuerpo capten la glucosa para utilizarla como energía, especialmente algunos tejidos como los músculos, el tejido adiposo o graso y el hígado. ¿Y cómo consigue la insulina que las células capten la glucosa? Pues de forma parecida a cómo actúan otras hormonas. Cuando el páncreas la secreta, la insulina viaja por sangre hasta encontrarse con los receptores de insulina que se encuentran en la superficie de nuestras células. Una vez unida a ellos, la insulina induce que los transportadores de glucosa que la célula contenía en su interior se coloquen en la membrana, en la superficie, permitiendo así la entrada de glucosa hacia el interior de la célula y por tanto su posterior uso para obtener energía.
Esta es la función clásica de la insulina, ¿vale? La que se suele contar, la que habrás estudiado pues, en el colegio o en la carrera, pero debo decir que la insulina es una hormona bastante más cool, ya que tiene otras funciones aparte de esta. Por ejemplo, ¿qué pasa si en la comida hay más azúcares de los que nuestro cuerpo necesita realmente en este momento? Pues una vez hemos comido, nuestros tejidos han consumido toda la glucosa que necesitan, la insulina induce que la glucosa sobrante se almacene en depósitos de lo que llamamos glucógeno. A ver, dentro de nuestras células, las moléculas de glucosa se unen entre sí, formando largas cadenas ramificadas a las que llamamos glucógeno. Este glucógeno servirá como reserva de energía, de forma que cuando la célula necesite energía, el glucógeno irá soltando las moléculas de glucosa que lo forman. Lo que pasa es que estos depósitos de glucógeno no son infinitos, sino que tienen como una cantidad de glucosa máxima que pueden almacenar. Es por eso que si hemos comido tanto que hemos llenado ya los depósitos de glucógeno y encima sigue sobrando glucosa, la insulina induce que esa glucosa sobrante se transforme en grasa. Este es el motivo por el que los azúcares consumidos en exceso se acaban transformando en michelines, ya que nuestro cuerpo induce que esa glucosa sobrante se transforme en grasa y así sirva como almacenamiento de energía por si se necesita en un futuro. Que está todo pensado. O sea que la insulina es esencial para el metabolismo tanto de los azúcares como de las grasas. Pero agárrate porque la insulina también interviene en el metabolismo de las proteínas. La insulina estimula que las células absorban los aminoácidos de la dieta y los utilicen para sintetizar sus proteínas. Y a estas alturas del canal deberías saber que son las moléculas que realizan prácticamente todas las funciones de una célula y que le permiten pues, funcionar y estar con vida. Es decir, visto esto, podemos decir que la insulina es una hormona que forma parte de un sistema muy complejo con implicaciones a muchos niveles del cuerpo, con lo que un fallo tanto en el funcionamiento como en la producción de esta hormona puede tener consecuencias muy graves. Algo que saben muy bien las personas que viven con diabetes. La llamada diabetes mellitus consiste en una enfermedad en la que las células pierden la capacidad de captar y utilizar la glucosa como fuente de energía, debido a que el sistema de insulina no funciona correctamente. Esto puede ser, por ejemplo, porque el páncreas pierde la capacidad de producir la insulina o porque el cuerpo sí la produce pero no responde correctamente a ella. Y esto es justamente lo que diferencia los dos tipos principales de diabetes de los cuales vamos a hablar en este vídeo, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Comencemos con la primera. La diabetes tipo 1 es la menos común de las dos, de hecho representa un 5 o 10% de los casos con diabetes. Además, la diabetes tipo 1 también se conoce como diabetes juvenil, ya que afecta principalmente a niños y adolescentes. En este tipo de diabetes, las células del páncreas que produce la insulina están totalmente destruidas y por tanto no se produce esta hormona. Esta destrucción de las células del páncreas suele ser debida a una enfermedad autoinmune, es decir, una enfermedad en la que el sistema inmunitario de la persona ataca por error a estas células. Como no hay células que produzcan insulina, hay un déficit total de esta hormona, por lo que la glucosa no puede entrar en las células y su concentración en sangre se eleva increíblemente. Para compensar esas grandes cantidades de glucosa en la sangre, el cuerpo intenta eliminarla a través de la orina, motivo por el que dos de los síntomas clásicos de la diabetes son la poliuria, es decir, orinar con mucha frecuencia, y la polidipsia, que es una necesidad exagerada de beber agua. Otro síntoma, además, es la polifagia, que se trata de un aumento de las ganas de comer, ya que por mucho que la persona diabética ingiera alimentos, las células siguen sin poder captar esos nutrientes y por tanto siguen necesitando energía. Y aquí es donde se lía realmente la cosa. Sin insulina y sin que las células puedan captar esa glucosa, el cuerpo necesita recurrir a un plan B con el que alimentar a sus tejidos. Este plan B consiste en degradar las grasas, y aunque esto podría parecer una solución a priori, realmente supone todo lo contrario. Estas grasas libres que ahora van por sangre pueden convertirse en colesterol y depositarse en las paredes internas de las arterias. Si esto ocurre, con el tiempo la estructura de nuestros vasos sanguíneos se va alterando y se les va haciendo cada vez más difícil llevar la sangre a los tejidos, con lo que se termina dañando el riñón, se produce gangrena de las extremidades que puede llevar a la amputación de las mismas, puede producirse una pérdida de visión y el infarto de corazón y el ictus son de repente algo probable. Vale, y esto es a nivel de grasas, pero ¿qué pasa con las proteínas? Pues que sin insulina las células no absorben correctamente los aminoácidos, con lo que se produce una de las consecuencias más graves de la diabetes, la falta de proteínas. Como resultado, la persona se siente extremadamente débil, pierde peso rápidamente y sufre alteraciones en muchísimos tejidos del cuerpo que necesitan proteínas para poder funcionar. Por suerte, el tratamiento de la diabetes tipo 1 es relativamente sencillo. A falta de insulina, el paciente se administra la hormona a diario, normalmente a través de inyecciones. No obstante, las cosas no siempre son tan sencillas, ya que a veces nuestro cuerpo sí produce la insulina y sin embargo está incapaz de cumplir su función. Esto es lo que pasa en la diabetes tipo 2.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad mucho más frecuente que la tipo 1, ya que afecta más o menos al 90-95% de las personas con diabetes. Y además, a diferencia de la tipo 1, la mayoría de los pacientes son adultos. No solo eso, sino que si bien en la diabetes tipo 1 había una falta de insulina, en la diabetes tipo 2 se produce en un inicio un aumento de la insulina. ¿Cómo es posible que dos cosas contrarias se llamen diabetes? Pues porque las consecuencias son parecidas. En la diabetes tipo 2, por mucho que haya insulina en sangre, los tejidos sensibles no responden a ella como es debido, con lo que las células del páncreas intentan compensarlo secretando más y más insulina. Es como si una persona estuviese pues un poco sorda y para que te escuchase empezases a elevar cada vez más y más tu voz. Igual funciona al principio, pero ha puesto algo que acabas quedando afónica. Pues al páncreas le pasa lo mismo. Al final, después de tanto esfuerzo, sus células se desgastan y no pueden producir toda la insulina que se necesita. Así que los niveles de glucosa vuelven a elevarse en sangre porque las células son incapaces de absorberla. Este es el factor en común entre ambas diabetes, la glucosa por las nubes con todas sus consecuencias. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué deja de hacer efecto la insulina? Pues este fenómeno por el cual los tejidos dejan de responder a la insulina es lo que se conoce como resistencia a la insulina. En realidad, esto no es algo que ocurra de un día para el otro, sino de forma gradual y tiene relación con el sobrepeso y la obesidad. Por motivos que no se comprenden del todo bien, las células de las personas con obesidad pierden los receptores para la insulina, por lo que son incapaces de responder a esta hormona y por tanto de captar glucosa. El problema es que el hecho de que esta resistencia a la insulina y el posterior desarrollo de la diabetes tipo 2 sea algo tan gradual es que hace muy difícil su diagnóstico y además aumenta las complicaciones a largo plazo. En cambio, si se diagnostica cuando está en fases no muy avanzadas, en algunos casos la diabetes tipo 2 puede tratarse con ejercicio físico y una dieta baja en calorías, o incluso con fármacos que aumenten la sensibilidad a la insulina. Esta es una de las principales diferencias entre los pacientes con diabetes tipo 1 y con diabetes tipo 2, mientras que los pacientes con diabetes tipo 1 son dependientes de la insulina o se necesitan administrársela, los diabéticos tipo 2, aunque de forma deficiente, siguen secretando insulina. El problema de todo esto es que por mucho que cada vez conozcamos más acerca de esta enfermedad e incluso salgan tratamientos para poder combatirla, la prevalencia mundial de diabetes se ha disparado en los últimos años. Tanto es así que según la OMS el número de personas con diabetes aumentó de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. Es por eso que algunos la han llegado a nombrar incluso la epidemia del siglo XXI. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué narices causa la diabetes? Y lo más importante, ¿se puede prevenir? Como tantas otras cosas en la vida, el desarrollo de diabetes es el resultado de una compleja interacción entre factores genéticos y factores ambientales. Por ejemplo, en la diabetes tipo 1, además de la importancia de la predisposición genética de la persona, se han identificado algunos factores ambientales que pueden contribuir a ese desarrollo, como por ejemplo las infecciones virales. Es decir, la infección de algunos virus, como por ejemplo la rubéola congénita, el enterovirus o el rotavirus, podría contribuir al desarrollo de diabetes tipo 1 en personas genéticamente susceptibles a la enfermedad. En la diabetes tipo 2 también existe una predisposición genética, o sea, de hecho, si una persona tiene un familiar con diabetes, es probable que esa persona también termine desarrollando diabetes. Aún así, en la diabetes tipo 2, la influencia del ambiente y el estilo de vida es algo más clara. Sabemos que la obesidad es la principal razón de la resistencia a la insulina y que esta, a su vez, es la principal responsable de la diabetes tipo 2. Por eso, debido también a la mayor prevalencia de obesidad en la población, debido a su vez a que ahora llevamos una vida más sedentaria y una alimentación no tan saludable como deberíamos, la prevalencia de diabetes se ha disparado en los últimos años, motivo por el que la investigación acerca de esta enfermedad, de sus causas y posibles tratamientos, a día de hoy sigue avanzando. Bueno, espero que te haya gustado. Bueno, ¿qué les pareció el video? Que de pronto, ¿qué les costó trabajo? De pronto, pues ella habla muy rápido, ¿no? Pero es comprensible. De pronto, ¿qué parte fue la que les quedó como en duda? Para ir resolviendo las dudas poco a poco. ¿Qué podemos concluir de toda la información que ella nos dijo? Ahí están muy mudas las compañeras. Bueno, la primera idea principal pues fue la que ya les mencioné, que son 3 grupos de alimentos, carbohidratos, aunque ella en el video ella sí comete un error, ¿no? Ella les dice azúcares todo el tiempo, que el azúcar esto y que el azúcar aquello.
De pronto lo hace a propósito, es decir, el error no es un error como tal sin pensar, sino más bien que es un error calculado. Ella le dice azúcares y muchas veces uno entiende que les dicen azúcares para que todo el mundo entienda de qué están hablando, ¿ya? Pero en realidad no se llaman azúcares, ¿sí? Los llamamos carbohidratos, ¿ya? Los carbohidratos se dividen en dos tipos, carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples, pues sí son muy similares a lo que sería el azúcar, ¿ya? ¿Cómo sería un carbohidrato simple? Entonces, carbohidratos simples son, por ejemplo, la fructosa, que está en las frutas, eh, la maltosa, que está en la malta. ¿Qué más? La glucosa, que es obviamente azúcar. La sacarosa es el azúcar de cocina, ¿sí? Y así sucesivamente. Hay sacarosa, fructosa, maltosa, lactosa, galactosa, ¿sí? Y los carbohidratos complejos serían, por ejemplo, el almidón de la papa, lo que es la yuca, ¿sí? La harina de trigo, los cereales. No estoy seguro si el famoso gluten también. Tendría que volver a revisar lo del gluten, ¿sí? Pero entonces la idea es esa, es que hay carbohidratos simples y hay carbohidratos complejos. Con los carbohidratos simples es más peligroso porque como son más pequeños, se degradan más rápido y por lo tanto nos suben el nivel de glucosa mucho más rápido, ¿ya? Cambio, con el carbohidrato complejo, como son moléculas más grandes, por ejemplo el arroz, el cuerpo se demora más en degradarlos y por lo tanto igual nos van a subir el nivel de glucosa, pero lo van a hacer a un ritmo más lento. ¿Ya? No nos van a subir la glucosa de tirón. Diferente a que si yo me tomara una gaseosa o me comiera una chocolatina, una banana, eso sí me subiría el azúcar rápido. ¿Ya? Chuparse un pedazo de panela. ¿Por qué? Porque son azúcares simples. ¿Ya? Entre más simple sea el azúcar, más rápido nos sube la glucosa. Luego están los otros dos grupos de macronutrientes, que son las proteínas y las grasas. Las proteínas ustedes las van a encontrar más que todo en las carnes y en productos cárnicos o productos de animal. También están en las plantas, ¿ya? Pero no en cualquier planta. Generalmente las proteínas ustedes las van a encontrar si estamos, sobre todo con el tema de los vegetarianos tienen que comer mucho grano, ¿ya? Y frutos rojos. Los granos, como por ejemplo, eh, no cualquier grano, ¿no? Por ejemplo, el arroz no serviría. El arroz es carbohidrato, es un cereal. Todos los que son cereales entran en la categoría de carbohidratos. Cuando digo granos me refiero, por ejemplo, a algunas leguminosas y a lo que es el frijol, la arveja, la lenteja, el garbanzo, ¿sí? Ese tipo de granos. Entonces, ese tipo de granos tienen alta concentración de proteína. Es proteína vegetal. Vuelvo y lo digo, y se separa eso de proteína vegetal y animal precisamente porque a muchos les interesa saber pues qué es más vegetariano que otro tipo de alimentos. También hay proteínas en productos derivados de los animales. Por ejemplo, la leche viene de la vaca, entonces la leche también aporta algo de proteína. De hecho, la leche aporta también grasa. Aporta proteína y aporta grasa. Y otro producto derivado de animales que también nos aporta proteínas es el huevo. Los huevos, independientemente si es de gallina, de codorniz, de lo que sea, los huevos también tienen un aporte de grasa. La yema del huevo, por ejemplo, dicen que tiene un buen nivel de colesterol y de proteína, ¿ya?
Con el tema del colesterol también hay mucho que hablar, hay mucha madera de donde cortar, porque la gente normalmente piensa que todo el colesterol es malo y eso no es verdad. ¿Ya? Entonces hay personas que de pronto han aprendido que existe un colesterol bueno y un colesterol malo y eso tampoco es verdad. Es una verdad a medias, ¿sí? Entonces uno a veces escucha que dicen, no, es que tengo el colesterol malo alto y el colesterol bueno lo tengo bajo. Entonces uno más o menos entiende a qué se está refiriendo porque pues uno ya sabe el tema, uno ya ha estudiado, pero la gente del común lo ve así, de ese modo, de que existe un colesterol bueno y que existe un colesterol malo. Entonces eso es una verdad a medias, ¿ya? Pero en sí, la idea generalmente de las grasas no es que sean malas, o sea, las grasas no son malas, sino que la gente pues las ha asociado a las enfermedades, a, a problemas vasculares. Por ejemplo, miren, aquí en la mesa, en esta mesa nomás que vemos aquí estos alimentos, el aguacate que está aquí tiene un alto nivel de grasa. Eso no es secreto para nadie. El aguacate tiene mucha grasa. El problema es que la gente asocia con que todo lo que es grasa es malo, ¿sí? Pero, vuelvo y lo digo, así como pasa con las proteínas, hay grasas vegetales y hay grasas animales. Las grasas animales sí son más dañinas que las grasas vegetales. Entonces, por ejemplo, la grasa del aguacate no, en sí no es mala. Lo malo son tus hábitos o tus costumbres, ¿sí? Eso es lo malo. Lo malo es que la gente come mucha grasa y de pronto no hace ejercicio, o es muy sedentaria, es muy quieta, o consume otras grasas además de esta grasa, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa con las grasas. Pero sigamos con los carbohidratos. Entonces, decíamos que eh, en el video ella menciona que el exceso de glucosa se convierte en glucógeno. Y eso es cierto. El exceso de glucosa se almacena en el hígado en forma de glucógeno. Y esa reserva también va para los músculos. Pero nosotros pues, tenemos límites, ¿sí? Hay un límite de lo que se puede guardar en el músculo y en el hígado de glucosa y de glucógeno. Entonces, cuando superamos ese límite es cuando los azúcares se empiezan a convertir en grasa, ¿ya? Y por eso es que hay personas que comen muchos dulces, mucho pastelito, mucho yogurcito, mucho azúcar y terminan subiendo de peso. Porque es que lo que no saben es que todo ese azúcar que comieron, ese exceso se convirtió en grasa. Y entonces el paciente que come mucho carbohidrato termina subiendo de peso, termina engordando. El otro problema es que cuando tú comes mucho carbohidrato, tu cuerpo se empieza a volver resistente a la insulina. ¿Sí? Ella lo mencionó acá cuando se habló de la diabetes tipo 2. Y ella decía que era más propenso a los gorditos. Y eso es Por verdad. motivos que no se comprenden del todo bien, las células de las personas con obesidad pierden los receptores para la insulina, por lo que son incapaces de responder a ella. Entonces, es similar a lo que le pasa a un drogadicto. Yo lo explico de esa manera, aunque no es del todo exacto, pero es un ejemplo que yo les doy como para que se hagan una idea. En el caso de los drogadictos, nosotros, por ejemplo, consumimos mucho, bueno, nosotros no, yo no sé por qué me estoy incluyendo ahí. Los drogadictos consumen mucha droga, consumen mucha droga y cada vez necesitan una dosis más grande para producirles placer, ¿sí? El drogadicto se acostumbra al placer. Entonces, cada vez y entre más adicto se vuelve, necesita dosis más grandes de droga. Y el problema del drogadicto es ese, que cuando vuelve a la dosis inicial, a la dosis con la en que empezó a ser drogadicto, ya esa dosis baja ya no le sirve, ya no le produce el mismo placer. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo parecido. No es lo mismo, pero digamos que es parecido. Eh, las células tienen unos receptores de insulina, ¿ya? Pero entonces esas células se van volviendo, se van acostumbrando a que esa insulina todo el tiempo esté por ahí, esté actuando y ya no les produce el mismo efecto. Entonces necesita cada vez dosis más
y más grandes de insulina para que produzca el mismo efecto que producía al inicio. ¿Sí ven la similitud? Entonces llega un punto en que el páncreas, por más insulina que produzca, ya no es suficiente. Ya la célula se ha vuelto muy resistente a la insulina. Entonces, va a necesitar de una ayuda extra. Y por eso es que el diabético tipo 2 no se puede tratar solo con insulina. Porque es que el problema ya no es si hay o no hay insulina, como en el diabético tipo 1. El diabético tipo 1 era una enfermedad autoinmune, y ella lo dijo por acá, que el diabético tipo 1 es porque su sistema inmunológico, es decir, nuestro sistema de defensa, ha destruido las células del páncreas que producen insulina. Entonces, el problema del tipo 1 es que las células ya no producen insulina, las mataron. ¿Quiénes las mataron? Los glóbulos blancos. Así de simple. Hay veces donde los glóbulos blancos creen que cierto tipo de células son enemigos, son cuerpos extraños o son bacterias. ¿Y qué es lo que hace un glóbulo blanco cuando encuentra una bacteria? La destruye. Entonces, el sistema inmunológico toma a esas células que producen insulina, las toma como enemigas y las mata. Y por lo tanto, el cuerpo ya no produce insulina. Eso es lo que pasa en el tipo 1. Y por eso es que el tipo 1 es el tipo más raro. Ya decía, es como un 5%. ¿Ya? Entonces, es una enfermedad autoinmune. Enfermedad autoinmune significa cuando tu propio sistema inmune te ataca. ¿Ya? Entonces es una enfermedad muy rara. Mientras que la tipo 2 no es ninguna enfermedad autoinmune. Es una enfermedad metabólica. Y por lo tanto, no es que no se produzca insulina. Sí se produce insulina. Pero entonces vuelvo y lo digo, el cuerpo se acostumbra a que haya demasiada insulina y ya no le produce el mismo efecto que en un inicio. Entonces el tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2 no va a ser solamente aplicarse insulina, como en el tipo 1. El tipo 1 se inyecta insulina y ya está, problema resuelto. El tipo 2 va a necesitar de otros medicamentos que se llaman hipoglicemiantes orales para bajar sus niveles de glucosa. Entonces ahí es donde entra en juego esos medicamentos que nosotros conocemos como, por ejemplo, la metformina, la glibenclamida, la sitagliptina, ¿sí? Que son medicamentos que bajan un poquito la resistencia de las células a la insulina, ¿ya? Pero hay un problema, hay una contra. Esos medicamentos, especialmente el que más se usa, que es la metformina, tiene la característica de que hacen que se suba el nivel de colesterol en la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el diabético, aparte de que tiene la glucosa alta, va a tener muy seguramente el nivel de colesterol muy alto en la sangre también. Entonces están en riesgo de que les dé un infarto de miocardio, de que les dé una arteriosclerosis, ¿ya? Entonces, muy seguramente a ese tipo de pacientes le van a tener que formular un medicamento de más para bajar el colesterol. Y entonces ahí donde ustedes ven que a esos diabéticos les formulan atorvastatina, por ejemplo, o lovastatina, para bajar el nivel de colesterol en la sangre. Porque se vuelve peligroso de que de pronto en cualquier momento les dé un infarto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir por acá? Ella mencionó también que es considerada la epidemia de este siglo. Porque el COVID-19, bueno, y el COVID-19 se regó por todo el planeta y etcétera, etcétera. Pero ténganlo por seguro que de aquí a unos 10 años ya casi ni se hablará de COVID. El virus mutará en alguna cepa que sea más infecciosa, pero que no produzca la muerte. Entonces andará entre nosotros como cualquier otra gripa.
Eso es lo que le va a pasar al COVID. De aquí a unos años, el COVID va a ser una más entre la lista de gripas, entre la lista de influencias, ¿ya? El problema con la diabetes es que la diabetes va a perdurar. O sea, a ti te da diabetes y es para toda la vida. Es una enfermedad que no se cura. Entonces ahí es donde uno escucha a veces de las personas, o a veces los mismos estudiantes dicen, profe, pero yo conozco a un vecino o al amigo de fulanito que se curó de diabetes. Y yo les digo, no, la diabetes no se cura, la diabetes se trata, que es diferente. No es lo mismo tratar una enfermedad que curar una enfermedad. La diabetes se trata. Entonces, sí, es correcto que hay gente que le diagnostican diabetes y siguen las recomendaciones del médico y logran cambiar su estado metabólico. Es difícil, no cualquiera lo hace, pero hay gente que le ha dado diabetes y han logrado cambiar completamente su estilo de vida de forma que ya no necesitan ni la insulina ni la metformina. Hay casos así. Entonces, ¿qué les dice el médico? El médico les dice, deje de comer tantos carbohidratos, disminuye la cantidad de harina que consume, haga mucho ejercicio, consuma muchas frutas y verduras. Si la persona hace esto, es posible revertir la diabetes, ¿ya? Y regresar a un estado anterior antes de que le iniciara la diabetes. Hay gente que lo ha logrado, vuelvo y lo digo, pero es muy difícil porque requiere dejar de comer muchas cosas que nosotros día a día comemos. Hagamos un pequeño ejercicio. ¿Qué comemos nosotros normalmente el desayuno? El colombiano promedio. ¿Qué come un colombiano al desayuno? Pan o huevos. Exactamente. Entonces, nosotros comemos, por ejemplo, los de aquí de la región del Valle, los de aquí de Cali, comen mucho el famoso pan de bono. Si son de la región del eje cafetero, mucho la arepita, ya sea arepa asada o arepita de horno de esa de panadería. El buñuelito, ¿sí? Entonces, fíjense en lo que nosotros comemos y verán que es muy difícil decirle a un paciente no coma harina, porque es que casi todo lo que nosotros comemos es de harina. Vayan a una panadería y traten de buscar algo que no tenga harina. No, pues casi todo lo que está hecho en panadería es de harina. Entonces, ¿cómo tú le dices a una persona que deje de comer carbohidratos si casi toda la alimentación que tiene el colombiano promedio es carbohidrato? Entonces, por eso digo que es muy difícil. ¿Hay personas que lo han logrado? Sí, conozco unos cuantos casos de gente que realmente ha cambiado su estilo de vida, pero es muy, muy difícil. Tienen que hacer ejercicio todos los días y comer muchas frutas y verduras. Y el problema es ese, ¿qué tan fácil es conseguir frutas y verduras todos los días? Pues tan fácil no es. Y eso que somos un país productor, ¿ya? Entonces tú bajas al desayuno y el colombiano promedio come pura harina. Bueno, se nos va a cerrar la sesión. Seguimos ahorita, hacemos una pausa de 10 minutos y volvemos con este tema que es la diabetes y el metabolismo, ¿vale?